que encontramos en el corazón que valiente está. La unión nos hace más fuertes con Argentito y Valle. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas tardes, buenas Buenas noches. tardes Buenas personas. todavía, está claro. Sí, Está claro. ¿Cómo estás, de verdad. Álvaro? Bien, ¿tú? ¿Todo bien? Aquí estamos bien. Me alegro. Eso es importante. Así es. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Impacto Social, este programa donde transformamos realidades. Vamos a empezar a compartir el programa también, ¿ah? Ujú. Buenas tardes todavía, está claro. ¿Cómo estás, Álvaro? Hoy día tenemos un tema bastante importante que, a mi opinión, creo que es algo que se debe tocar, sí o sí. Y hoy día vamos a hablar sobre el trabajo social y la salud mental, que es un tema muy importante en el año 2025, que yo siempre digo que la pandemia dejó la embarrada Sí. en muchos aspectos, así que hoy día tenemos un gran tema para conversar junto a ustedes. Bueno, para aclarar un poquito con respecto al, efectivamente, como dice Matías, vamos a conversar sobre el tema de salud mental. Vamos a hablar un poco sobre la salud mental relacionada específicamente a lo que es la familia y la evolución que ha tenido a través de los años, entendiendo que ha- han evolucionado, han nacido nuevas tipologías de familia y además de eso, han nacido conflictos o complicaciones que antes no existían y beneficios que antes tampoco existían. Entonces vamos quizás a ir tocando cómo ha afectado o cómo ha impactado de manera tanto positiva como negativa estos cambios ya al 2024. 2024. 2025. Perdón, 2025. Tenemos el Ustedes, primer saludo, Harlen Inclusiva. Saludos, muchas gracias, siempre está apoyando. Hashem. Así que estoy en programa. Sí, bueno, es importante, voy a aprovechar de comunicarles, bueno, el día de hoy Matías Farías no va a poder estar con nosotros por un tema, un tema de fuerza Temas mayor, personalitos. claro, pero él siempre está en espíritu y así que va a estar igual con nosotros ahí apoyándonos como siempre. Así que, Sí, bueno, espero poder obviamente hacerlo de la mejor manera entre Matías y yo y así, entre comillas, hacer honor también a don Matías de la mejor manera posible. que yo creo que nos va a estar viendo después, ¿ah? Yo creo que se va a conectar igual. Sí. Oye, lo primero que vamos a conversar sobre el rol del trabajo social en salud mental, ¿ya? Eh, ¿Cuál es, a mi juicio, o al juicio de los dos, los roles del trabajo social? Tenemos como primer punto la atención directa a los usuarios. ¿Y qué es lo que trabajamos acá? El apoyo emocional y el acompañamiento a personas que enfrentan problemas de salud mental, facilitando, ¿cierto?, el acceso a los servicios de atención, que es bien importante. Ujú. Alguien está muy alegre acá que esté con nosotros, así que ¿Cómo? alguien está muy alegre de que esté acá. ¿Yo? Sí, Alvarito, que le diría que esté acá. Mira, Ay, gracias, Hansel, no había cachado. Muchas gracias, Hansel. sí. Un amor Eso es uno como de los siempre. primeros puntos. Eso es uno de los primeros puntos con respecto a al rol de trabajador social en la salud mental. La atención directa a los usuarios. Y Sí, bueno, acá, ujú. claro, dale nomás. No, no, era como para Ujú. complementar, entre comillas, el tema, claro. Efectivamente, el tema de la salud mental, bueno, es súper variable. La verdad es que, bueno, el trabajador social en general, en todas las áreas, es muy variado y el rol que puede cumplir son muchos. Entonces, por ejemplo, tenemos la atención biopsicosocial, tenemos todo lo que tiene que ver con las intervenciones en crisis, tenemos, bueno, como les comento, el trabajador social en general es súper amplio el aspecto que puede cubrir. Es por esa misma razón que el día de hoy con Matías estuvimos conversando un poquito más antes y decidimos tocar este tema
de efectivamente la salud mental y cómo afecta en las familias, y por lo mismo, como para ir viendo, entre comillas, muchas veces desde las acciones, desde las situaciones que uno va observando, y obviamente que muchas veces al día de hoy, por ser tan nuevas, no hay respuestas a ellas, por ejemplo. Correcto, es verdad. ¿Cómo, mira, yo siempre me he preguntado cómo la familia, cómo funciona la dinámica familiar de personas que tienen algún problema con la salud mental, cómo entregarle el apoyo a la persona que lo está viviendo, porque es súper difícil. Sí, no, por Sí, supuesto que es súper complejo. muy complejo. Mira, yo creo que sería bueno a lo mejor que quizás hagamos una pequeña contextualización en Mm, base como a través del tiempo, cómo ha ido evolucionando las familias, entendiendo que antiguamente era muy patriarcal, desde el hecho, a ver, es súper importante que se entienda lo que significa ser patriarcal, ya que está un poco manoseado el concepto y se entiende como que ser patriarcal es algo negativo, es algo súper malo, por así decirlo, y no, porque una cosa es ser patriarcal y otra cosa es ser machista. Entonces hay ya. una gran diferencia que existe, ya que el patriarcal tiene que ver mucho con el tema del cuidado de la familia, con el proveedor y el cuidado del grupo familiar. No solo hacia la mujer, sino que hacia el entorno, hacia los hijos, hacia la familia, en general, donde el padre, en este caso, o el jefe de hogar o jefa de hogar, tratando de traerlo a estos tiempos, es quien tiene, entre comillas, la función de llevar a cabo este tipo de contención, este tipo de apoyo, este tipo de, de siempre estar protegiendo al resto por sobre lo demás. Entonces, si bien por muchos años estamos hablando de que, bueno, primero la familia en general en la sociedad fue matrística o matriarcal, como quieran llamarlo, ya que en los tiempos de la cosecha, a ver, cuando nosotros hablamos de matrística o de una sociedad matriarcal, Ujú. tiene que ver con que cada uno tiene un rol determinado en la sociedad. Entonces, en aquellos tiempos, cuando estaba el tema de, perdón, el tema de la agricultura, cuando ya comenzó la caza, es cuando esto se cambia. ¿Por qué? Porque por un tema casi lógico, por un tema físico, el hombre era quien tenía que salir a cazar y obviamente traer el tema del alimento, entre otras cosas. Antiguamente no era así, antiguamente era la mujer prácticamente, bueno, obviamente junto con el hombre también, pero quienes estaban metidos en la agricultura, cada uno cosechaba, cada uno tenía sus roles, la familia, hijos, etcétera. Posterior a eso, bueno, ya eso duró muchos años, muchos años, y efectivamente, no hace mucho, estamos hablando, yo creo, 1995, 2000, ya esto volvió a cambiar un poco, o por lo menos a orientarse hacia una sociedad un poco eh, más, no matriarcal, pero que ya cada uno empieza a tomar roles distintos dentro de la sociedad. Ujú. Entonces, entendiendo esto, efectivamente hay cambios que han sido muy drásticos. Y en estos cambios drásticos, por ejemplo, pongo un ejemplo súper simple, el tema de las tipologías de familias que existen hoy en día. Por ejemplo, el tema de, no sé, pues, familias homosexuales, familias, no sé, trans, familias incluso poliamor, entre otras cosas que también se está dando mucho. Ujú. Entonces, la verdad es que esto ha variado mucho, 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 mucho. Y hay gente que no ha logrado tener como es como que queda colgando, por así decirlo. Entonces no sabe cómo adaptarse a este tipo de sociedad. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, tú comentabas el tema de la salud mental como tal. Sí. Efectivamente estamos viendo, bueno, por muchos años el tema principalmente que afectaba a las mujeres era el tema de violencia, y violencia en todo tipo, y una violencia que efectivamente no era normalizada. ¿Algo que te gustaría comentar, Mati? Saludos, Panchita. Sí, mira, diferenciando lo que es patriarcal y machismo, creo que el tema de la salud mental
es más por machismo que por el patriarcal. ¿Por qué hago la diferencia? Por lo que comentabas tú. Pero antiguamente, el tema de la salud mental, tú no podías tener una enfermedad de salud mental porque era tildado de cobarde, de que no te la podías, y eso se ha generado mucho por el machismo. Claro. Mucho. Eh, Mira, yo creo que efectivamente, bueno, en mi opinión, Sí, mira, no es por machismo, sino que es ¿no? porque efectivamente el tema de salud mental muchas veces tiene mucho que ver con lo que tú dices, Sí, pero es más ligado a la debilidad, a la incapacidad de poder cumplir tu rol entre comillas, en un estado patriarcal, donde se supone que tú eres ya. quien tiene que cuidar. Entonces, Ujú. cuando el hombre siente que no tiene las herramientas, que no puede, que no se siente bien o como tú quieras, era un miedo, era una fobia. De hecho, la fobia viene del miedo. Entonces, como desde muy niño te meten que tú tienes que ser quien contenga al resto, que siempre tú no tienes que ser duro, que tú no tienes que mostrar debilidades, uno toma una cierta fobia a este tipo de situaciones. Ujú. Entonces, hay un miedo tan grande a demostrar debilidad que efectivamente tú no vas a ir al psicólogo, tú no te vas a... Es como incluso ni al dentista, porque de repente ni al Sí, po. dentista o un dolor de guata, si tú ves los porcentajes, las mujeres van el 200% más al médico que un hombre. El hombre tiene que estar casi muriéndose como para ir, incluso en estos tiempos. Entonces, yo por eso me refiero al tema del machismo, por un tema de que, claro, para mí es más de un aspecto patriarcal, de un aspecto más como sociedad, más que de un movimiento, por decirlo de alguna Ya, forma. Porque, perfecto. ¿cachai? Lo Tiene que comprendo. ver, claro, tiene que ver netamente con el tema de un rol que uno cumple en la sociedad. Entonces, cuando se van dando este tipo de situaciones, si tú lo ves, a ver, hoy por hoy, mira, te lo pongo de otra forma, ¿Mm? y siendo en estos tiempos, cuando hay una pareja, imaginemos, perdón, heterosexual, monoparental, o sea, perdón, monoparental, heterosexual, perdón, eh, por ejemplo, cuando hay una familia y ambos trabajan, ¿cierto? Y hay hijos, hay deudas, todo lo que tú quieras, y por alguna razón queda sin trabajo la mujer, es grave, es complejo, Sí. pero muchas veces es, entre comillas, el hombre, y es por esto mismo, porque aunque hayan pasado miles de años a través de la evolución del ser humano, nosotros nos sigue quedando eso, donde el hecho de que el hombre quede sin trabajo es mucho más complejo en cuanto a lo que es salud mental, porque la mujer tiene otro tipo de herramientas en base a ese tipo de situaciones, porque el hombre empieza a darle vuelta y está todo el día pensando en ese tema, porque es un tema de inmigrante para entre comillas, como lo ve la sociedad. Porque si una mujer queda sin trabajo, es como, está sin pega nomás, po, ¿cachai? Pero cuando un hombre está sin trabajo, todos te apuntan con el dedo y te dan la espalda, ¿cachai? O la gran mayoría. Sí. Entonces, por lo mismo no es igual, ¿cachai? Aunque suene como, yo sé que a lo mejor es súper antipopular lo que estoy diciendo, pero no es Sí. lo mismo, no es lo mismo, ¿cachai? O sea, es lo mismo que yo les comentaba el otro día, por ejemplo, del, del tema de la gente en situación de calle, ¿cachai? Si tú ves, prácticamente el 90-95% de las personas sin techo son, a ver, el 75%, entre el 75 y el 80% son hombres, partamos Ujú. por ahí. Y el 95% de esos hombres que están en situación de calle es porque han perdido su familia. Correcto. Lógicamente tiene relación con salud mental, pero Ujú. las herramientas son muy distintas, porque el hombre se le destruye el mundo, por así decirlo. Ujú. En cambio, Sí, la mujer bien. tiene esta capacidad, entre comillas, de poder salir adelante de situaciones, una mayor resiliencia en ciertas situaciones. Hazel, perdón, pregunta qué es monoparental. Monoparental son familias que están compuestas por un solo padre o una madre. En este caso puede ser la madre o el padre, pero es solo uno. Solo uno. Hay un ausente en la familia, en el grupo familiar. ¿Quién está al mando, digamos? Exacto. Entonces, como te comentaba, el tema es súper distinto en base a los roles que cada uno cumple.
¿ok? Por Ujú. ejemplo, en este momento, y ya nos metemos ya como de lleno a lo que estábamos tocando, el tema de las familias y las evoluciones. Por ejemplo, hay mucho miedo, entre comillas, que esté bien o esté mal, ahí ya va a criterio de cada uno, pero que tiene que ver con este tema de la adopción, por ejemplo, con familias que son homosexuales, ¿cachai? Donde muchas veces se dice, ya, perfecto, pero cuando se separan, ¿quién se va a hacer cargo del niño? Claro. Y ha pasado que ambas partes se desentienden o buscan desentenderse. Entonces, claro, porque esté bien o esté mal, aunque, y bueno, y cada vez el hombre, entre comillas, en estas familias que son heterosexuales, que son compuestas por un grupo familiar, una familia nuclear es una familia compuesta tradicional, madre, padre, Madre, hijos, padre, hijo. eh, cuando ocurren, ay, perdón, se me fue, estaba pensando en otra cosa. Entonces, como te comentaba, el tema de cuando en los grupos familiares actuales es súper complejo la situación en la que se está viviendo hoy, sobre todo por este tema de los roles que cumple cada persona. Ujú. Perfecto. Mira, vamos con Paola Montenegro. Buenas noches, qué alegría verlo. Alvarito, qué alegría verte una vez más en este bello programa. Éxito en todo para cada uno de ustedes, gracias, Paola. Y quiero hacer un paréntesis, Jalencita. No me voy a cansar de decírtelo, te admiro, te admiro. Anoche me emocioné mucho con la entrevista. Canal, a tus servicios, se pasaron. Amo su contenido, muchas gracias. Es muy importante para nosotros este tipo de comentarios porque nos motiva mucho a seguir, de verdad que sí. Por supuesto. Por El supuesto. patriarcado le enseña que el hombre siempre es quien tiene la responsabilidad de proveer. Correcto. Exacto, que es lo que hablábamos efectivamente al principio, Sí. toda la razón, porque claro, aquí el hombre es quien provee porque, o nace esto porque sale a cazar. Ujú. Cuando aparece la casa es que nace función de patriarcado, pero antes Claro. una sociedad matrística. ¿Por qué? Ujú. Y bueno, matrística es un concepto que ocupa Humberto Maturana y que la verdad es que más por ahí, Ujú. pero claro, matriarcal, por así decirlo, entendiendo que cada uno cumple un rol y ahí no era necesario salir a cazar, todos eran iguales, por así decirlo, porque la fuerza no incumbía en nada prácticamente. Ujú. Bueno, como hablábamos recién, el tema como te comentaba, bueno, hay muchas situaciones que hoy por hoy se están dando que es súper complejo, Sí, yo creo para a eso iba. A eso iba. ¿Cómo ha evolucionado este tema del patriarcado, matriarcado a lo largo de los años 2025? Creo que antes se veía mucho más que ahora. sí, o sea, a ver, es que claro, lo que hablamos justamente es que aquí, a mi forma de verlo, creo que hay un error, que es el patriarcado. Es que lo que pasa es que es por lo mismo, porque se ha ocupado tanto el término que quedó como incrustado con el machismo, por ejemplo. Y Ujú. no tienen prácticamente relación. ¿Ya? O sea, Claro, obvio, es relevante hacer esa diferencia. claro, ¿por qué? Porque por lo mismo que te hablo, porque es una forma, por así decirlo, eh, es una forma de vivir, es una forma como se organiza la sociedad. Ujú. ¿Cachai? Para bien, para mal, como tú quieras, pero es una forma. Ahora, el machismo tiene que ver con otra cosa que tiene que ver con pautas de comportamiento, tiene que ver con perfiles psicológicos, tiene que ver con otro tipo de cosas que incluso va por cada persona. Este es un acuerdo social que se genera. Ujú. Entonces, creo que también es importante que en algún momento empecemos a sacar estos estigmas que es solo por la palabra y que le demos una profundización a cada palabra que ocupamos en el momento de obviamente, eh, abordar estos conceptos que son muchas veces tan delicados, porque hoy por hoy tú hablas de patriarcado y es como, ¡ah! Así como que te van a matar, ¿cachai? Y Sí, es como, sí, sí, sí. no, no, pero claro, en base a esto, ¿cachai? Tú te puedes topar, como hablábamos con él, y a mí me genera mucha curiosidad, de hecho, me gustaría que pudiéramos tocar este tema. ¿Mm? Por ejemplo, el tema de lo que hablamos recién, por ejemplo, la familia homosexual y la adopción, ponte tú. ¿Cachai? ¿Cuál es tu punto de vista, por ejemplo, en relación a lo que sería este tipo de situaciones? Por ejemplo, ¿para ti está bien, para ti está mal, para ti está bien cómo se aborda, o qué crees tú que sería más relevante, cuál sería la mejor estrategia, en qué afectaría, si afecta o no afecta a un niño o a una niña, si esto es como tú quieras? Es que yo creo que, a ver, todavía está ese estigma.
de que la familia tiene que ser hombre-mujer. Todavía está este tema de que al niño le va a faltar la mamá o le va a faltar el papá, en el caso que sean dos mujeres las que tienen la tuición, etcétera. Pero creo que igual ha avanzado un poco este tema. No, no del todo, pero yo creo que falta mucho todavía por concientizar a la sociedad acerca de estos temas, de que el niño no va a tener ningún mal ejemplo, digamos, por crecer con dos papás o con dos mamás. Claro. Todo va a depender de, yo creo que acá hay un trabajo de la sociedad. Educarse socialmente para que no exista más el bullying, porque también se va a dar los casos que el niñito va a ver a una mamá y un papá y se puede preguntar qué onda, porque yo tengo dos papás, porque tengo dos mamás, ¿cachai? Entonces, yo creo que concientizar socialmente es lo primordial. Así como se puede preguntar por qué tengo un papá alcohólico. Claro, Las preguntas se las va a hacer igual. sí, la pregunta se la va a hacer igual. Creo que el tema de la comunicación también es importante. Enseñarle, explicarle, no esperen que crezca para explicarle todo, eso es un daño terrible. Tienen que explicárselo desde pequeño, es mi apreciación. Puedo estar equivocado, puedo estar en lo correcto, pero siento que si se lo explican desde pequeño, él puede tener las herramientas para entenderlo y que no se deje pasar y llevar. Pero desde pequeño, aproximadamente, ¿a qué hora? O sea, ¿a qué hora? ¿A qué ¿A qué edad hora? crees tú? ¿A Yo qué creo edad? que desde que están en el colegio, porque ahí yo creo que ¿Colegio va a cuánto empezar. más o menos estamos ¿Ah? hablando? ¿El colegio cuánto? Y qué bueno que tocó este tema, porque justo lo que pasó hace poco, que han quedado como la embarrada socialmente hablando, que muchas Mm, críticas. claro. Desde qué años, pongámosle, ponte tú? ¿A qué edad a un niño hay que empezar a hablarle, por ejemplo, estos temas? Y no hablo ni siquiera de sexualidad, estamos hablando ya de... No. A ver, es que es un tema complejo en verdad, porque ya hablarle a un niño es difícil. Pero Para creo eso que, estamos aquí. Impacto pero, social. claro, pero creo que si bien es difícil, creo que es súper importante hacerlo. Pero definir como una edad es sumamente difícil. Mira, los roles están muy cambiados, ya que la liberación femenina está muy presente hoy en día. Sin embargo, creo que los temas como matriarcado, patriarcado están muy estigmatizados. Claro. Mm. Y acá, Sí, Chance mm, tiene razón. sí, y acá yo creo que que no afecta, porque según como tú lo eduques. Sí, según, o sea, sí, pues, pero a eso es lo que voy. Es como tú lo eduques, pero ¿qué pasa con las otras familias? ¿Qué pasa con los otros compañeros de esos chicos que van a tener dos papás, van a tener dos mamás? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Día de la Madre, con el Día del Padre, en los colegios, en los actos? ¿Cómo se lo va a tomar? Claro. Ese es el tema. Claro, porque estamos pensando netamente en adopción. Sí, Claro. O, correcto. o, o en el caso de ser dos mamás, que alguien se haya prestado, entre comillas, un hombre se haya prestado para fecundar a una mujer si es que así lo estimó conveniente. Ujú. Y ahí sí sería, claro, madre biológica entre todo. Eh, a ver, yo pienso, creo, chan chan, no hay un... Ando, Chan, chan. No, mira, yo creo que tienes toda la razón. Pero aquí siento que hay un error importante, no Ujú, tuyo, sino que del nivel social, estamos hablando netamente de la sociedad, que tiene mucha relación con que los niños son niños y tienen que crecer como niños. Entonces, eh, hoy por hoy, los niños están demasiado sexualizados. Los niños están demasiado, o sea, a un niño de 4 años ya quieren que piensen como un adulto. Y es porque ujú, nosotros como adultos tenemos muy pocas herramientas. Incluso, mira lo que te voy a decir, tenemos menos herramientas que nuestros padres, que tenían menos estudios incluso en base a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque a ti ujú. cuando tú eras niño, tú te vestías como niño hasta los 14 años. ¿Cachai?
hoy al año y medio, que el chico ya anda con pitillos, con la cadena, con los lentes, dándole besito a las niñas, o Ujú. viceversa, o a los niños, ahí depende de cada uno. Entonces, yo creo que es súper importante ir trabajándolo, pero más que trabajándolo, haciendo entender que cada uno son personas, que aquí un hombre o una mujer es un sexo, es biología, tiene todo lo que tú quieras, pero siempre antes que todos somos personas. Ujú. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, a ver, si yo voy y le hablo, por ejemplo, a un niño, y le digo de 4 años, de 3 años, le digo, ¿sabe qué, hijo? Usted tiene dos papás y ellos se dan besitos, pero no es nada malo, bla, 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 bla. Ese niño, a mi forma de ver, no tiene por qué saberlo todavía. No tiene por qué, porque para él ni siquiera es normal que una mujer con un hombre se den besos. No es Ujú. normal que un hombre con un hombre se den besos, no es normal que una mujer con mujer se den besos, no es normal. ¿Cachai? O sea, estoy yéndome a algo súper así como besos, pero me Sí. refiero a una temática genérica, ¿cachai? Entonces, ¿qué sucede? A ver, nosotros siempre hay que tener en cuenta que las personas tienen una poda neuronal entre los 5 y los 6 años, ¿ok? Y después viene una entre los 13, si no me equivoco, los 14 años aproximadamente, entre los 12 y los 14. Entonces, lo que yo puedo generar ahí es que son experiencias cristalizadoras, que son estas experiencias que quedan para siempre en tu memoria y que a lo mejor para ti son lo más normal del mundo, pero a lo mejor este niño se cría teniendo obviamente su propia creencia, entendiendo que cada ser humano es único. Entonces es perfecto, tú puedes ser homosexual, pero a lo mejor él no, y no tiene por Claro. qué estar privado. Y a lo mejor lo que tú le dijiste cuando niño, a él le generó, o le puede generar un trauma futuro, Ujú. ¿cachai? Con la mejor de las intenciones que tú lo estés haciendo, ¿cachai? ¿Por qué? Porque no lo hiciste de la forma adecuada ni en el momento adecuado, como bien decías tú y decía Haslin también por ahí. Sí. Francisca también comentó algo muy similar. Entonces, el tema de los tonos, perfecto. El Claro. ambiente, por lo mismo, es súper importante que hoy por hoy estas sociedades actuales son muy de sexualizar todo. Todo lo sexualizan, todo, 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 todo. Entonces, todo, ay, no, es que él tiene que saber que tiene papá y mamá, dos papás. Ujú. Sí, sí, perfecto, pero para ellos pueden ser dos papás y es solo una palabra, es un rol, Ujú. ¿sabes? Pero no desde Correcto. lo sexual. Entonces, cuando tú empiezas a entrar en lo sexual, en el tema de tocar a los niños, en el tema de, ¿cachai? Es lo mismo que cuando tú le enseñas a tu hijo, mira, hijo, si alguien te toca de la siguiente forma y le empiezo a tocar el cuerpo, ¿cachai? Y empiezo a hacer que despierten ciertas hormonas o ciertas experiencias en su vida que todavía no es momento. Todavía no. Obviamente No, no. entonces es muy distinto. Por ejemplo, otro tema que también es, mira, es un error súper normal. Tú Ujú. sabes, por ejemplo, tú sabías que los labios, por ejemplo, son uno de los puntos erógenos más importantes que tenemos en el cuerpo. Sí. Sí. ¿Y qué hacen los papás con los niños? Los ves. ¿Y tú sabías que con eso estás despertando el apetito sexual de los niños? Sí. Sí. De hecho, hay muchos papás que lo besan en los labios. No, y es porque los amamos mucho y perfecto, pero Sí. uno no sabe el trasfondo que lleva cada acción que uno tiene. Además que nadie te enseñó a ser papá tampoco, así que ni mamá. Obviamente. ¿Cachai? Entonces es No es súper un trabajo perfecto. constante. Por supuesto, por supuesto. Mm. ¿Cachai? Entonces, espera, a ver. Creo que uno de los roles más importantes de los padres es criarlos, creándoles una conciencia, imagino, que sea viva, pero siempre dejando que los niños vivan cada etapa hasta que llegue el momento de explicar cada cosa para que 100%. ese niño pueda crear su propia opinión cuando sea más grande. Perfecto, Francisca. Es que eso es, tenemos que dejar de tratar de vivir la vida de nuestros hijos, o sea, perdón, tenemos que dejar de tratar de vivir nuestra vida a través de la vida de nuestros hijos. Ujú. Y eso pasa mucho, 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 mucho. Entonces, hoy por hoy vivimos en una sociedad sumamente intolerante, Ujú. muy intolerante, En todo que, ámbito. exacto, pero que al mismo tiempo exige tolerancia. Entonces es súper complejo este tema, ¿cachai? Eh, si hasta otros familiares que se acercan y le dan besos en la boca a la mano, Sí. exacto, y eso es un tremendo error, es un Error. tremendo error, además que, pucha, no quiero alarmar a nadie, pero
pero el gran porcentaje de violadores o acosadores están dentro del grupo familiar o muy cercanos. Entonces Sí, uno siempre tiene que tener mucho ojo. Yo con mi hijo soy como bien, de hecho me dicen un poco que soy con mis hijos, que soy bien exagerado, pero de verdad que en ese tipo de cosas soy como súper complicado. Pero, es como un no rotundo. por supuesto, por Mm. supuesto. ¿Sí? Evidentemente, sí, tiene que ser así. Claro, entonces, por eso te digo, o sea, yo creo que efectivamente para el tema de la familia como tal, sí, es necesario Mm. ir de a poco, ir mostrando cierta situación, ir acompañando, ir creando un ambiente grato para el niño, un ambiente que sea positivo y que no tiene por qué ser algo que le afecte. Hoy por hoy, bueno, hay más familias o más personas que tienen este tipo de, de familia o de grupos familiares que se van dando, así que cada vez se normaliza un poco más. Pero, pero yo creo que sí, yo creo que vamos bien, pero hay que tener cuidado quizás realmente con el tema de lo que sería ¿no? Todo lo relacionado con el tema de los movimientos. Yo ahí soy un Ujú. poco ni para allá ni para Ajá. acá, creo que no me gusta, no me gusta cuando condicionan a la gente, no me gusta cuando condicionan a los niños, ¿cachai? Se hablan mucho desde el desconocimiento sobre todos estos temas. Como te acabo de comentar, por ejemplo, en súper Ujú. poquito rato te hablé de varias cosas que pasan a nivel biológico, molecular, científico, y que, claro, uno desconoce, pero sí afecta de manera importante, sobre todo en lo que es tu adolescencia, juventud y adultez. Así es. También es bueno enseñar a nuestros niños que los besos no se dan en la boca hasta que sean adultos. Ah, sí, también. Claro, sí, por supuesto. Sí. Siempre es bueno, como bien mismo Haslem decía, eso es la forma. Yo creo que eso es la forma, los tonos, Francisco igual lo decía. Sí, sí. Es importante, de verdad que es súper importante que vayamos como bien, tratar de informarnos, de repente, pucha, tratar de ver videos quizás de psicólogos, de terapeutas, de psicopedagogos que quizás hablan de la materia y así ir tomando o adquiriendo diferentes tipos de herramientas que nos dejen un poquito mejor preparados. Ujú. Totalmente. ¿Cómo, mira, yo me pregunto, frente a todo lo que hemos conversado, y tú me puedes dar la respuesta porque tú eres papá, es muy difícil ser padre y hablar todos estos temas, No, mira, ¿no? no, tú conocí a una mujer en este caso, yo un hombre, nos juntamos y soy padre. Era una broma, Ah, pero a ver, ya, ok, una pero talla bacán. No, pero ya, claro, me fui muy a lo literal. A ver, sí, tú me preguntas que si es muy complejo el hecho de ser padre en este tipo de sociedades, ¿cómo a eso te refieres? claro, claro, en este tipo de sociedades donde se le dicen muchas cosas a los niños y cómo tener las herramientas para conversar estos temas con ellos, Mm. A ver, en tu eh, experiencia, digamos, mira, yo creo que lo más importante es siempre, entre comillas, normalizar las situaciones, ¿ya? incluso desde el lenguaje corporal. Yo creo que eso es fundamental. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, voy a irme a otro, así como A a otro otro ámbito. lado, claro. Ujú, Por ejemplo, el tema de situación de discapacidad, ujú. ¿cachai? Sí, Hay personas que están en situación de discapacidad y inconscientemente, a ver, la palabra inclusión es lo más excluyente que existe. Cuando tú hablas de una persona de inclusión, tú lo estás excluyendo a la cresta. Así como, ujú, tú, lejos, ¿cachai? Tú eres discapacitado, sí, ¿cachai? Entonces, por lo mismo, esto es muy similar. Yo con mis hijos, por ejemplo, bueno, yo tengo amigos, obviamente, de diferentes orientaciones, situaciones, lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, para mí, una persona en situación de discapacidad es igual o incluso puede ser mejor que yo, sin ningún problema. sí, evidentemente. Y así como, por ejemplo, no sé, como le tiro una talla a lo mejor media, una talla negra quizás a un amigo X que a lo mejor tiene sus
no sé, ponte tú, su vista, o yo tengo, por ejemplo, tengo un amigo que es sordomudo, ¿cachai? Y jugamos a la pelota con él y todo, ¿cachai? Y nosotros tiramos los mismos tipos de bromas que le tiro a los otros, Ujú. ¿cachai? Es Ya, lo mismo. está bien. Porque yo no tengo por qué hacer diferencia. ¿Por qué lo voy a tratar así? No, es que pobrecito. No, no le digan nada porque él está en situación de No, discapacidad. po. No, pues, ¿cachai? Todo lo contrario. Es Ujú. todo lo contrario. Yo ya, por ejemplo, no sé, de repente estamos jugando y claro, yo, por más que le grites, no te va a escuchar, ¿cachai? Pero de repente lo miráis, le hacía un par de señas, un par de, ¿cachai? Y es como, ya, pues, déjate andar mirando minas, ¿cachai? Y es como que, ya, sí, sí, no, torre, ¿cachai? Y se van a correr. Mm, ¿Sí? Esto es lo mismo. Esto es lo sí. mismo con este tipo de familia. Pues si tú llegas y le dices, mira hijo, es que lo que pasa es que Aloncito tiene dos papás. Mm. Entonces, pero no le diga a usted ya, no le diga, no le Pero quédese pregunte, no, callado. Eso es un claro, tema no le para hable nosotros. nada. Porque él tiene dos papás o Ujú. dos mamás. Entonces, Claro. eh, pero es normal, hijo, es súper normal, usted Mm. no lo tome a mal, ¿ya? Pero, ay, y no sé, van a la reunión y están todo el rato con el niño al lado y están mirando a lo mejor, ay, mira cómo se van a comportar, si van a dar un beso, si van aquí, si van a... Entonces, ¿cachai? Tú no te comportas así con una familia o con una pareja hetero. Ujú. Uno no está así todo el rato. Si alguien te está dando un beso, se lo da nomás, ¿cachai? Y pasa súper piola para todo el mundo. Pero, no sé, yo recuerdo, soy súper sincero, yo recuerdo la primera vez que yo di un beso así público homosexual, pero público, porque fue muy público, que fue fuera de mi colegio, ¿cachai? De dos chicos, uno era más amigo que el otro, y fue en plena Avenida Independencia, que es como una de las arterias principales de Santiago, Ujú. estudiaba en Santiago, y fue tremendo, porque fue justo en la hora de salida de los de la mañana y de entrada de los de la tarde. Entonces Ya. estaba todo el mundo, estoy hablando en el 2006, por ahí, eh, y todos quedan así como, y todos alrededor de ellos porque se estaban dando un beso, ¿cachai? Y como que, Es ¡ay! que en Pero, esos años no era tan normalizado como es ahora. O para sea, nada. De hecho, yo nunca los molesté, pero por ejemplo, yo igual miraba así como no como desde algo negativo, sino que era como hasta de lo valiente que estaban siendo, no sé, ella es raro, ¿cachai? Para mí era raro. Y de hecho era anormal, po, porque no está dentro de la norma, que era lo que claro. hablábamos, claro, desde ese aspecto era anormal, ¿cachai? Que aún lo sigue siendo, en estricto rigor sigue siendo anormal, no está dentro de la norma, estamos hablando de la norma que es como la media, ¿cachai? Ujú. Que, por ejemplo, el porcentaje a ver, según los últimos censos, la cantidad de personas homosexuales está entre el 0,15% de la población, aproximadamente 0,15, 0,20. En Argentina está en el 0,12, ¿cachai? Entonces está ahí. Entonces, claro, estamos hablando que no estamos eh, tocando un tema a lo mejor de sociedades que están a la par con lo hetero, por ejemplo, Ujú. ¿cachai? Son Correcto. minorías y por eso le llaman minorías, ¿cachai? Ujú. Por eso, a Lo eso me mismo refiero pasa con la discapacidad. ¿cómo? Lo mismo pasa con la discapacidad, minoría. Exacto, exacto, Mm. tal Mira, cual. dependiendo de la edad, si son, perdón, si Sí, son muy niños pueden armar juegos didácticos para conversarles las cosas, ¿sí? claro, claro, por supuesto. Los patrones familiares son un tema ya que esto trasciende y no se rompen. Y si no se rompen es cuando vienen los problemas, ya que se siguen y cada vez pueden ser peores. Ahí estoy, sí. Panchita, voy a... Me encantó lo que acabas de decir porque me va a dar Sí, hilo a hablar de algo que es súper creo que es importante. importante. Mira, me voy a ir un poquitito en la ola, pero así un poquitito nomás, ¿ya? Ya, ok, Mira, adelante. a ver, nosotros generalmente traemos una herencia genética, ¿cierto? Ujú, Nosotros tenemos, por ejemplo, si mis padres son rubios, un ejemplo, tengo mayor probabilidad de que yo también sea rubio, ujú, ¿verdad? sí, Así como también nosotros tenemos herencia emocional. Esto lo habla la física cuántica, ¿cachai? ¿Y qué ya. sucede? Que se supone, y estamos hablando ciencia pura, netamente ciencia. ¿Y qué sucede? Que se supone o se dice que los patrones se van rompiendo cada 4 generaciones. Por Ujú, eso es súper importante
que, que cuando nosotros siempre averiguemos sobre nuestro árbol genealógico, porque eso nos va a mostrar incluso las posibles enfermedades por las cuales podamos fallecer, las posibles pautas que podamos tener, y se van a encontrar con que muchas veces los bis o los tatarabuelos quizás tenían cosas que eran muy similares a nosotros, ¿cachai? Es lo mismo que Ujú. pasa con la violencia, por ejemplo, intrafamiliar, donde el hijo que sufrió o vio cómo su padre violentaba a su madre, y pese a todo lo complicado, lo difícil que fue esto, después cuando ellos crecen hacen lo mismo, entonces, y así hasta que una generación es capaz de romper ese patrón y cambiar el paradigma. Ujú. Entonces, por lo mismo, el tema de los patrones familiares es súper importante que nosotros vayamos evaluándolos y tratemos de irlos cambiando. Lamentablemente, en estos tiempos, se ha hecho el intento, se ha hecho el intento, sobre todo en el tema de los roles familiares, pero para mal y de una manera horrible. Estamos hablando de que hoy por hoy están súper disfuncionales los patrones familiares, donde hoy los padres son hijos, los hijos son padres, los tíos son hermanos, y así. O sea, está la embarrada en lo que es la estructura Eso se ve nuclear. mucho. Eso se ve mucho, que los papás mandan a los hijos mayores a hacer la labor de padres. Y eso no corresponde. Pero es por lo mismo, por el tema, por no saber, mira, por la falta de herramientas que comentábamos recién. Ujú. Por ejemplo, no sé, tú, bueno, un pequeño tips, si en algún momento te llega a servir, pero cuando tú tienes un hijo y tú gritas, tú perdiste la batalla. El Ujú. niño ganó. El niño ganó, te descontrolaste. Entonces ya con eso, ¿cachai? Él sabe que está por sobre ti. Claro. Y por lo mismo, esto, a medida que va creciendo el niño, va haciéndose más potente. Y ya después cuando tiene 15 años, cuando ya levanta la voz de manera más fuerte, y claro, y como uno va envejeciendo también, entonces que hay como, así como, ah, ya, 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 perdón, 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 ¿cachai? Y hay una difusión de roles importante. Mm. Entonces, eso como te digo, también es bastante complejo cómo se va afrontando en la sociedad actual, pero, pero sea mucho, 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 mucho. Antes, escucha, antes anda, te estoy hablando de los 80 los 90 incluso casi 2000 anda a hablarle a tu padre, anda a levantar la voz. Ujú. O sea, Ay, ay, ay. Anda que levantar la voz. y ni siquiera estoy hablando de violencia física, estoy hablando de levantar la pura ceja, te pegan la Ujú. pura mira. Y uno callado, agachado la cabeza, ya. Cada quien tiene su propio rol, Sí. porque ya no es así. Entonces, por eso hay tantos problemas como a nivel general de las familias y más cuando lo que hablábamos, o sea, más cuando, por ejemplo, no sé, una situación que yo creo que se ha dado cada vez más, que son familias donde hay bueno, donde la familia es una familia nuclear, Ujú. eh, entre comillas, esta familia típica, y que por alguna razón una de las partes, ya sea la madre o el padre, en el camino o en estos tiempos se vuelve homosexual. Eso es tremendo. Sí. Eso es tremendo, tanto para la persona que decidió cambiar o que decidió tomar este camino y que a lo mejor él sentía realmente o ella sentía realmente por dentro que tenía que seguir, que estaba encerrada en un mundo que a lo mejor lo siente que ni siquiera le No, no. corresponde. Ujú. Eh, Tanto como los hijos que entendían que una familia normalizada o una familia ideal era una familia nuclear, tanto como para la pareja, ya sea hombre o mujer, que creía que todo estaba bien, que estaba con una persona y que en estricto rigor entiende o pasa a entender de que a lo mejor nunca lo quisieron, Ujú. de que a lo mejor todo fue toda esa familia hermosa que tenía, que él creyó o ella creyó tener, era una farsa. Sí, es verdad. Bueno, yo siento que en ese sentido, o puede ser para aparentar que era algo y que no lo era, o bien ya se fue haciendo el camino. Aunque yo me iría más por la primera opción, ojo. Mm, Y ese es un daño Mira, igual. Y ese es un daño igual que se hace a la persona como tal, como a los que vienen después.
Yo conozco algunos casos, no muchos, pero conozco un par de casos donde la persona efectivamente se consideraba hetero y en algún momento del camino se dio cuenta que no era tan hetero y que sí podría ser. Y terminaba encontrando una persona con la cual se entendía mucho mejor y terminaba siendo su propio grupo familiar homosexual. Ujú, Ahora, bueno, ese ya es otro tema, que es el tema ya de entre comillas, la homosexualidad en este caso. ujú. Bueno, te puedo hacer una pregunta. Muchas que me voy a ir así como. No, más que una pregunta, voy a comentarle algo sobre una teoría científica sobre el tema de la homosexualidad. Ujú. ¿Tú sabías que, por ejemplo, todos los seres humanos fuimos mujeres? Sí, sí, no, sí, lo sabía. Perfecto. Hay mucha gente que no lo sabe. Sí. ¿Cachai? Nosotros las primeras semanas fuimos todos mujeres y posterior a eso, entre las 6 y 8 semanas, algunos dicen 12, es cuando se empezó a desarrollar todo este tema del cuerpo. Por eso los hombres tenemos tetillas. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tetillas? Porque es lo último que cambia del cuerpo, ya que no Claro. es importante. Siempre se enfoca en lo más importante, que en este caso es el cerebro. Dice una teoría que supuestamente cuando empieza a formarse el hombre, empieza a entrar la testosterona y empieza a desarrollar el cerebro masculino, Sí. por falta de testosterona es que hay muchas personas que pasan a ser homosexuales. ¿Por qué? Porque siguen siendo mujeres, entre comillas, como mujeres, pero no alcanza, es como que cambió el puro cuerpo, no Ya. alcanza a el cerebro. No sé Mira. si me explico. Sí, ¿Cachai? no, sí, te explicas perfecto. Perfecto. Interesante. Entonces, esa es una. Por ejemplo, lo otro, eh, pasa lo mismo con las etapas psicosexuales de Sigmund Freud. Ujú, ¿Cachai? Donde cada una tiene una crisis y, por ejemplo, se supone o se dice que la homosexualidad muchas veces tiene que ver, sobre todo en los pasivos, por una crisis de la etapa anal. ujú. Mira. Y por eso la persona siente placer desde el ano. Mm, ¿Cachai? sí. ¿Qué es lo que pasa con los bebés cuando cagan cuando son bebés? No, ellos cagan harto porque es un placer para ellos cagar. Ya. ¿Cachai? Es que esas son las etapas psicosexuales, por lo mismo que la Ya. oral, por ejemplo, el oral, hay personas que, por ejemplo, son muy adictas a fumar. ¿Por qué? Porque tuvieron una crisis en la etapa oral. ¿Cachai? La etapa oral, cuando chupaban la tetita, Sí, sí, sí. entonces ya después cuando fuman cigarro, no es el humo, no es el humo lo que los hace dependientes, es la succión. Ujú. Entonces, Ya, perfecto. eh, claro, eso también se hace alusión también al tema de sexo oral, entre otras cosas, ¿cachai? Pero hay varias creencias en ese aspecto, ¿cachai? Entonces, Perfecto. por lo mismo todo va a depender desde cómo, a qué teoría cada uno se acoge, ¿sí? Pero Ujú. finalmente es importante ser respetuoso, obviamente, con quien, si la persona se considera homosexual, perfecto, es su vida, no hay ningún problema, no Por cambia en nada, supuesto. no tendría por qué cambiar en nada la relación. Ujú. Y eso, a ver, Panchita pregunta. Miren, yo cuido a un niño de 5 años y veo como este pequeño estudia de forma como inconsciente cómo puede ganar cada batalla con ellos más conmigo, actúa con respeto y sí que me sorprende, pues apenas tiene 5 años. Entiendo. ¿Respondo yo o respondes tú, Matías? A ver, déjame leer porque me confundí un poco. Espérate. Yo cuido a un niño de 5 años y veo cómo este pequeño estudia de forma como inconsciente cómo puede ganar cada batalla. Con con ellos más conmigo. Actúa con respeto. Yo creo que, a ver, yo creo que aquí tiene que ver de la forma en que se desarrolla la dinámica familiar, cómo se educó. Porque acá lo que estoy entendiendo es que a los papás le responde de una forma y a ella de otra. Porque acá Es lo mismo que pasa con los colegios, sí, pasa mucho. me refería a los padres. Acá está. ¿Sí? Sí, pues. Sí, pues. Yo creo que, porque Pancha lo dijo una vez, el respeto se gana. Y yo creo que desde ahí es lo que ella ha logrado con este chico de 5 años. Pero ¿y Claro. por qué pasa eso? ¿Mm? ¿Por qué pasará eso?
que nos comportamos de diferentes formas en un lugar y en otro. A ver, primero podríamos decir que las interacciones son muy distintas. Ujú. Primero hay que entender, como bien dice ella, es como si se estuviera preparando para una batalla con sus padres, ¿cierto? Claro, ¿Y qué batalla tiene para pelear con ellos? bueno, Ninguna. no, No no tiene nada porque que no, ver, ni no nada que tiene ver. la figura de, como de autoridad, digamos, que tienen los Sino papás. que, sino que de contención. Y Ujú, cuando muchas veces esa figura de contención se respeta, y obviamente que si ella, por ejemplo, ha tenido las pautas correspondientes a un cuidado, que es el tema de las limitantes como corresponden, los deberes que debe hacer el niño, entre otras cosas, tú vas marcando un estilo de vida. Y por eso pasa mucho esto en los colegios y posterior con los padres, que llegan los padres a mí me pasa, yo iba al jardín y era como, pero es que usted puede ir para mi casa porque a mí no me hace caso. ¿Cómo no te va a hacer caso tu hijo de 4 años? ujú. ¿Cachai? Es porque tú estás haciendo una tarea pésima. ¿Cachai? Y muchas veces tiene que ver, o sea, pucha, sorry que a lo mejor no quiero dañar a nadie, pero, pero es que pasa mucho porque, por ejemplo, yo les decía, por ejemplo, decía, no, es que este cabrón chico pasa en el celular. Ya, ok. Y tú mirabas y seguía la reunión, empezaba a hablar Ujú. otro padre y ella se metía al celular. Entonces tú, así como, ¿de qué me Pero ¿por está qué, hablando? y por qué pasa en el celular? ¿De qué me está hablando? Si los niños, mira, tú tienes que entender que los niños son esponjas. Ujú, Nosotros como seres humanos tenemos neuronas espejo y siempre esas neuronas espejo van a ir ligadas a las personas que nosotros consideramos que son más importantes en nuestra vida, para bien o para mal. ujú. Entonces, por supuesto que los niños van siguiendo, imagínate, es como, oh, este cabrón chico no respeta a su papá, pero cuando, no sé, tienen un problema el papá con la mamá trata pésimo al papá. Entonces después dicen, no, es que no lo respeta, pero ¿cómo? Si tú no le estás enseñando que los problemas no se solucionan sin faltar el respeto, no, Ujú. no le enseñas que se conversan. Entonces tú quieres que tenga pautas que no existen en tu familia. Claro. Y así un Y las sinfín de cosas. Entonces, claro, entonces, esa misma pauta que se va dando, que bien decía Marcita, claro, es muy frecuente por lo mismo porque, por- mira, se me fue mal chulo, claro, es por sí, lo acá mismo, también hay un caso. sí, es por la misma razón, porque los niños van siguiendo pautas que se van estructurando. Por ejemplo, a ver, el tema no sé si lo comenté la otra vez, pero es por ejemplo el tema del almuerzo. Ujú, Cuando llaman a almorzar a un niño, ¿cachai? Que está jugando PlayStation, por ejemplo. ujú. Y llega, bueno, este es un ejemplo que dio el Coco Legrand con Pilar Sordo, en ¿Ya? un libro que tienen. Ujú. Y ahí él explica, donde sale Pilar Sordo y habla, que la mamá llama al niño, Matías, a almorzar, le grita, no llega. Matías, baja a almorzar. Matías, baja a almorzar. Y a la cuarta, la mamá va para allá, le abre la puerta y le dice, baja ahora. Y el niño baja. ¿Cierto? Sí. Perfecto. ¿Qué va a pasar el otro día? ¿Qué va a pasar el otro día? Va a tener o se va a asustar y va a bajar el tiro. Debería. Todo lo contrario. El niño va a entender que tiene 3 Matías baja a almorzar para seguir jugando Play. Ujú. O Y puede pasar que se pueda asustar y puede bajar el tiro. es que lo que pasa es que si no, por supuesto que siempre van a haber ejemplos Sí, de todo por tipo. obvio. Pero lo que pasa es que los niños, el cerebro de los niños funciona muy distinto al nuestro. Ujú, Los niños son literales. Los niños van en base a lo que les importa. Y ujú. para él lo más importante en ese momento es jugar Play. Entonces el niño muchas veces dice, perfecto, yo puedo seguir jugando Play quizás 10 minutos más, porque en esos 10 minutos van a haber 3 llamados. Y en el tercero, cuando vaya para el cuarto, puedo bajar. Ujú. Y no va a tener ningún problema. Porque bajé antes del cuarto. ¿Cachai? Sí. Mi Mi duda es qué duda. hacemos con estas nuevas generaciones, porque para ellos todos son traumados. ¿De qué forma?
recomiendan actuar con ellos? Uf, uf, todo es un trauma. Eh, no Para sé. ellos, yo creo que para ellos nada es un trauma. Yo creo que para nosotros, la generación anterior, todo es un trauma. Y hemos traspasado a eso. Sí. Y es lamentable porque, como te digo, está bien lo que dices, pero, por ejemplo, no sé, po, yo con mi hija, mi hijo, yo por ejemplo con mi hija tiene 15 años, yo no vivo con ella, y tenemos, entre todo tenemos una relación súper linda, ¿cachai? Obviamente hay situaciones que hay que siempre ir trabajando, idealmente con psicólogos, hay que tratar de, porque no van a entender todo al 100% siempre, ni uno lo entiende menos ellos, pero, pero por lo mismo, yo creo que es como la casa se empieza a limpiar por dentro, y eso es fundamental. Así es. Pero la diferencia es que yo a él lo trato con cariño. Pero llega la mamá y llega a buscarlo a mi casa. Pero no le dice, hola hijo, sino que llega y le dice, ¿cómo te portaste cabro? Qué heavy tener una mamá que lo trate así. Eso pasa siempre, Sí. Matías. Eso, o por lo menos no siempre, pero es súper normal. A mí ese pequeño me llegó a decir estando solo, me dijo hermana. Mi ¿Cómo hermana no hermana? me quiere. Ah, mi hermana no me quiere. Sí, Sí. sí, es verdad. Mira, yo, bueno, voy a tomar un poquito antes, o sea, primero lo anterior. Yo tampoco critico tanto, Ujú. porque, porque claro, uno de repente dice, pero ¿cómo lo trata así? O ¿cómo tan perra, incluso o perro? ¿Qué pasa? Yo incluso me he metido de repente en ciertos tratos hacia niños, debo ser súper sincero, Ujú, pero tampoco los crucifico. ujú, ¿Por qué? Porque hay que estar en esos pantalones. Hay que estar en los pantalones de tener mil deudas detrás, tener el estrés de todo de mucho tiempo, el no trabajarlos, el no, o sea, hay muchos temas detrás de un reto, hay muchos temas detrás de una pauta mal hecha, hay muchas generaciones que van cargando energéticamente todo este tema. ujú. Entonces, muchas veces somos, y ese es el problema de esta generación, que es muy buena para apuntar con el dedo. Entonces, esta generación es súper, es que ellos, mira cómo trata, mira ese weón cómo trata a la niña, le dijo weona. Sí, Sí, pero tú le estás diciendo al weón. Entonces, ¿de qué me estoy hablando? ¿Cachai? sí. Entonces, eh, hasta que llegan y son padres, y dicen, oye, ¿sabes qué? tener tener para darle de comer a tus hijos todos los días, sacarte en la mierda, aguantar que cualquier jefe te venga, te mete, cague, te pisotee y lo que quiera. ¿Por qué? Porque tú sabes que no te puedes quedar sin trabajo de un momento a otro porque tienes a tu hijo y familia, etcétera, 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 etcétera. No te imaginas el problema mental que te puede generar eso. Así es. Obviamente sin nunca Sí. justificar. No, obviamente que no, si no, no tiene ninguna justificación. Álvaro, ya estamos casi finalizando. Las Vale, vale. últimas reflexiones con respecto a este tema, mira, yo creo que la salud mental, sobre todo los padres, ¿ah? Que ya que estábamos hablando de la familia, estábamos hablando de los hijos, tiene que ser un apoyo fundamental hoy en día para todo lo que se vive. Porque hoy en día los hijos están tomando, y lo he visto, hoy en día son los hijos quienes están tomando las riendas de su vida y no respetan a los papás. Y mira, acá, falta Eso algo ya. de consecuencia entre nuestros dichos y actos. Exacto. Panchita, si gustas, pues, si te interesa sobre este tema, puedes buscar, y si no me equivoco, es Paul Basler, no me acuerdo bien si es Paul, bueno, ahí lo voy a revisar bien, pero que habla sobre el doble vínculo. A eso se Ujú. llama doble vínculo. Cuando hay una orden, una pauta o algo, pero nosotros lo decimos de una forma con la boca y lo expresamos de otra manera con el cuerpo o con las acciones. Eso es lo que pasa mucho, 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 mucho. Sí. Mira, y acá yo veo que hay diferencias porque a la hija no la trata así como, no la trata así, solo al pequeño, wow. Y por lo mismo que estábamos tocando al principio, mira, si suene como suene, la vida de un niño es súper compleja, Sí, y sobre todo desde la salud mental, por esto mismo.
porque hoy, y qué bueno que así sea, y ojalá fuera a las personas, no a las mujeres, no a los hombres, a las personas en general, hay que cuidarlas. Y como que hoy es como, pucha, no sé, hoy le hacen algo a una niña, la tratan mal, lo que sea, y las penas del infierno, o sea, es terrible, y qué bueno que así sea. Pero cuando es un niño, es como, más normalizado. Entonces, cuando ya pasa una vez, pasa dos veces, ya es una costumbre, se vuelve una pauta, un hábito. Sí, Y por así eso, es. y se supone que los hombres son más duros y bla, bla, y todo este cuento que nos han vendido desde muy niños. Algunos más que otros, pero bueno, en fin. Oye, ya estamos llegando ya al final de este capítulo. Agradecer a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Y vamos a finalizar con, bueno, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram como a tu servicio, con 2 O al final. En el Facebook, a tu servicio, que este programa está siendo transmitido por Facebook, que prontamente va a estar en YouTube y en Bombi TV también, por supuesto, que aprovechemos de saludarlo. Y en YouTube, a tu servicio con 3 O. Y vamos a esta pregunta muy importante. ¿Está bien como lo estoy tratando con cariño? Por supuesto. Por supuesto. Sí, Un, la amor- base, el cariño es la base de todo. un niño hay que siempre recordar que es como una plantita. Si yo no le doy amor, no va a crecer bien. Así es. Sí. Así que muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos por estar acá. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao, Adiós. chao. Hasta el próximo capítulo. Gracias por tu sintonía.